6:58 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana del día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás tú? Señor Mujica, vamos a comenzar por los sucesos o por los actos que se generaron el 30 de abril en el país. Desde muy tempranas horas de la mañana vimos al presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, acompañado del dirigente político Leopoldo López y un grupo de militares a las afueras de la base aérea La Carlota para exigir el cese de usurpación, el primer punto que se trazaron desde el mes de enero para lograr una salida política en nuestro país. Pero considera el Movimiento al Socialismo que esta acción fue apresurada por parte de Juan Guaidó. Tú sabes que nosotros sobre lo que ocurrió el 30 y lo que ocurrió el 1 de mayo, nosotros venimos dando unas opiniones previas, ¿no?, que más o menos indican cuál es la manera en que nosotros entendemos las cosas que se vienen desarrollando. Para nosotros no hay ninguna duda, lo dijimos un poco antes, lo dijimos un poco después, que el 30 de mayo lo que se produjo fue la reedición de otros eventos, claro, con otras características distintas, pero que simplemente han conducido a la frustración. Yo creo que nuevamente quienes han tenido la responsabilidad directa de conducir estos procesos políticos, al igual como ocurrió en el pasado, tenemos dos antecedentes. Está el antecedente de que en 6 meses se va Maduro, está el antecedente del abandono del cargo. Si vamos más atrás, podemos conseguir, por ejemplo, el antecedente del 2005, donde se llamó a la abstención y no se dio ninguna explicación. Y si buscamos más, por aquí más cerca, nos vamos a conseguir con los llamados a la abstención que se produjeron, que terminaron como ya sabemos. Señor Mujica, ¿cree usted que Juan Guaidó, presidente del Parlamento Nacional, perdió credibilidad luego del 30 de abril al no cumplir con las expectativas de los venezolanos? Sin duda, porque cualquiera que promete una cosa y no la cumple, queda como tú lo has dicho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Guaidó no está haciendo nada que no se le haya advertido, que no se le haya comentado de distintos campos del sector democrático. Todo el mundo le ha dicho a Guaidó, mira Guaidó, tú tienes que buscar la manera de buscar una toma de decisiones colectiva, que haya una dirección política, expresamente, por ejemplo, nosotros en el caso del MAS. Nosotros hemos dicho 2 solicitudes públicas a Guaidó, diciéndole, mire, Guaidó, convoque a todos los sectores democráticos, porque aquí lo primero que hay que hacer para que la gente tenga credibilidad sobre lo que viene es que haya reconciliación de los sectores opositores, que haya unidad de los sectores opositores, que haya una sola política y que haya una dirección política. Mientras eso no sea así, la gente va a ver cada iniciativa como la iniciativa de alguien que tiene algún interés particular, pero no como una iniciativa colectiva. ¿Han tenido respuesta por parte del presidente del Parlamento para reunir a estos sectores democráticos del país y unificar una hoja de ruta para un cambio político? No, ni una llamada telefónica. Ahora, sin embargo, es importante lo siguiente, si uno revisa las cosas que están ocurriendo, es evidente que ya van apareciendo unas maneras distintas de ir viendo las cosas. Por ejemplo, hay un documento de Provea que está circulando y que le están recogiendo firmas de todo aquel que quiera adherirse. Yo vi el documento antes de irme a Panamá, porque estuve en Panamá el proceso electoral este fin de semana, y me parece que es un documento bien interesante y bien completo que puede servir de fundamento para que los sectores democráticos que cada vez se van acercando nuevamente a la alternativa electoral como salida, a la necesidad de una negociación política, una vía pacífica, de una vía que efectivamente se le pueda decir a los venezolanos, mira, todo esto que está aquí, que es la mayoría del país, te propone este camino. Ahora, señor Mujica, la oposición venezolana ha indicado que de llegar al poder van a implementar un modelo democrático. Pero viendo esta premisa, ¿cómo se puede creer si dentro de la oposición actualmente no hay democracia? Por lo menos no han querido reunirse con el Movimiento al Socialismo. Bueno, no, digamos que no hay democracia. Digamos que los venezolanos tenemos un esquema demasiado arbitrario en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si tú ves que lo que está ocurriendo allí no tiene nada de nuevo, es la repetición y la reedición de otras circunstancias donde también se tomaron decisiones de la misma manera. El proceso autocrítico de los sectores democráticos tiene que ser realmente transparente y tú le tienes que decir al país, mira, nos hemos equivocado. Y a partir de que nos hemos equivocado y que reconocemos que nos hemos equivocado, nos vamos a convocar para reconciliarnos, para vernos la cara, para darnos la mano, para respetarnos y que a partir de allí
tú le puedes decir al país, esta dirección política, este sector del país, que es mayoría, les propone este camino electoral, les propone esta salida, con las cosas que la gente sabe que tiene que tener, para evitar preguntas que vienen casi automáticamente. Con este CNE, no, estamos hablando de un proceso en el cual habría que transformar el CNE, habría que transformar las reglas del juego, y donde evidentemente no solamente tiene interés en ese proceso, digamos, la oposición, sino que también el país, la sociedad venezolana tiene interés. Nosotros hemos dicho, Maduro, la mejor contribución que tú le puedes dar al país es que tú renuncies. ¿Por qué? Porque la renuncia es un hecho que siempre sirve cuando las cosas no van bien y permite que entonces a partir de la renuncia se produzca un proceso de negociación, de acuerdos políticos, donde sin excluir a nadie el país pueda construir lo que nos interesa a los venezolanos, que salga de esto. Señor Mujica, ¿y en qué ha fallado la oposición venezolana durante estos 20 años? Durante 20 años la oposición venezolana tiene un problema central, que es que nunca ha tenido una dirección política y nunca ha tenido una estrategia única. Y en eso ha servido, así no le guste, de aliado principal del gobierno. Porque ¿cuál ha sido la razón por la cual un gobierno tan malo como este se ha mantenido? Por la división de la oposición. Si la oposición no hubiese estado dividida en distintos momentos, ve por ejemplo el punto donde se unió la mayor parte de la oposición, a pesar de que nosotros no estuvimos allí, nosotros teníamos una visión distinta, que fue el 2015, bueno, se produjo un resultado donde con la tarjeta única, con la convocatoria de los partidos, con candidatos al Parlamento, bueno, se dio el resultado que se produjo. Hoy en Venezuela, si los sectores democráticos entendemos que hay que ir con la búsqueda de una salida electoral, de una salida que le evite daños al país, que permita que esa mayoría que está expresada de mil maneras pueda ser convocada con credibilidad, con transparencia, y que la gente tenga la certeza de que hay un camino. Aquí no hay ninguna posibilidad de perder una elección en ese contexto. Ahora, en un caso hipotético en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro convocara a unas elecciones presidenciales este año 2019 con nuevas directivas del Consejo Nacional Electoral, ¿usted cree que la oposición podría ir con un candidato unitario? Tiene que ir. Tú sabes que hay un refrán en Venezuela que dice que la necesidad tiene cara de perro. Bueno, la necesidad tiene cara de perro. El país tiene un estado de necesidad y el candidato que sea es un candidato que le tiene que decir al país, nosotros en conjunto vamos a levantar una alternativa. Ojalá, yo no creo que Maduro vaya a hacer nada hasta el año que viene. Está jugando una estrategia parecida a la que el gobierno siempre ha utilizado. El gobierno con la Plaza Altamira dejó que la Plaza Altamira corriera y corriera, con la huelga petrolera que corriera y corriera. Con Guaidó están haciendo exactamente lo mismo, a partir de que están apostando al fracaso de lo que está haciendo Guaidó, pero no porque Guaidó sea bueno o sea malo, simplemente porque están apostando a la división de la oposición, que es la estrategia central, porque el gobierno en eso sí tiene una estrategia. El gobierno tiene una estrategia, hay que dividirlos. Y mientras tú los mantengas divididos, no hay ningún problema. Precisamente ante eso, la respuesta de los demás tiene que ser, bueno, no podemos permitir que nos dividan y hay que colocar los intereses de Venezuela, los intereses del país, por encima de cualquier otra circunstancia. ¿Cree usted que luego de las acciones realizadas por el presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, el pasado 30 de abril, se fracturó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Bueno, eso es un proceso que nunca se da de esa manera, porque las Fuerzas Armadas son un componente político que actúa a partir de situaciones específicas. ¿Cuándo va a ocurrir que un sector de las Fuerzas Armadas decida no continuar acompañando a Maduro, ya sea por una negociación, ya sea por lo que sea? Bueno, eso lo dirá los desarrollos políticos. Aquí en Venezuela hay un caso del año 1958. Wolfgang Larrazábal, cuando se convierte en presidente de la Junta de Gobierno, nadie podía pensar que Wolfgang no era prejimenista, era parte de ese gobierno, y sin embargo los venezolanos tuvimos la suerte de tener un militar democrático como fue Wolfgang Larrazábal, que condujo ese proceso hasta una salida electoral. Entonces, el problema de lo que vaya a pasar en Venezuela con los militares hay que tenerlo a partir del siguiente análisis. Las Fuerzas Armadas son un componente político imprescindible en lo que hoy tenemos como Venezuela. Cualquier esfuerzo que se haga tiene que pasar por comprender que los militares forman parte de este proceso y como tal hay que respetarlos y hay que asumirlos para ver en qué disposición están ellos a contribuir a lo que haya que hacer. Señor Mujica, brevemente, antes de irnos a la pausa, ¿cree usted que la oposición venezolana y, por supuesto, los ciudadanos no tienen esa unidad necesaria para lograr un cambio político solos, sin la ayuda de la comunidad internacional? Los venezolanos tenemos que resolver los problemas nuestros
en términos de que son problemas de los venezolanos. La comunidad internacional tiene que servir de solidaridad, de respaldo, pero ¿cómo puedes tú creer en que tú le vas a resolver los problemas a alguien en su casa si él no hace absolutamente nada por resolverlos? Entonces es evidente que las demostraciones que se han dado, cuando la comunidad internacional los ve, por mucha solidaridad que tenga, te van a decir, como a mí me han dicho en cualquier cantidad de oportunidades, pero es que ustedes los venezolanos no terminan de ponerse de acuerdo. Y entonces, por supuesto, por mucho que la comunidad internacional quiera, el problema principal es que primero los venezolanos no permitamos que la toma de decisiones no sea en Venezuela, y después que los venezolanos demos demostraciones de responsabilidad y actuemos de manera unitaria. ¿Y apoya el movimiento al socialismo de este partido a las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, entonces que el tema de las sanciones, si tú revisas la historia, difícilmente se consiguen como soluciones que tumben gobierno. Al final las sanciones, más allá de cómo tú las aplicas, quienes terminamos pagando el pato, por decirlo de una manera coloquial, somos los que vivimos en Venezuela. Las sanciones, tú puedes buscar cualquier cantidad de experiencia en donde al final, para lo único que sirve es que para quienes están gobernando, y eso está ocurriendo aquí en Venezuela, se amarren al poder, coloquen el problema de mantenerse en el poder como su centro principal de actividad y el país no existe. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Nos corresponde realizar una nueva pausa comercial cuando son las 7:10 de la mañana, como siempre invitándolos a ustedes a participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter Primera Página con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus comentarios y sugerencias para nuestro invitado de la mañana del día de hoy. Él es Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Ya regresamos con más.